Me quiero referir a a la crisis en Ecuador. Señores, pongámosle ojo a esa crisis en Ecuador, porque aunque esa crisis la estamos viendo con matices distintos, esa crisis tiene que ver con las mismas situaciones que se están viviendo en otros países, con el tema inflacionario. Es decir, esa crisis en Ecuador hoy la estamos viendo como lo que está haciendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el CONAIE, Confederación de Comunidades Indígenas. Y entonces podemos pensar que se trata de un reclamo de las comunidades indígenas. Cuando vemos los reclamos que están caracterizando esta protesta, vemos que es por las mismas cosas que la gente se siente preocupada en República Dominicana y se siente preocupada en todas partes del mundo en estos momentos por el tema de la inflación. De 10 puntos, solamente el punto sexto contiene situaciones que podemos designarlas como particulares, porque en el tema de reclamo de los derechos colectivos, ellos hablan de un incremento del presupuesto para la educación intercultural. Y entonces ya podemos ver que ahí hay un reclamo particular. En esta parte, en el sexto reclamo, ellos hablan de respeto a los 21 derechos colectivos, educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. Entonces, el gobierno ha dicho que en esta parte está dispuesto a atender el reclamo de incremento del presupuesto para la educación intercultural, etcétera. Pero todo lo demás es protesta por el tema inflacionario. Por ejemplo, el punto número uno de este reclamo, señores, estoy hablando de una situación que tiene a un país paralizado desde hace 2 semanas, y esa protesta van para 12 días, donde primero se empezó con un toque de queda parcial en 3 provincias y ha habido que extenderlo a gran parte del país. Es decir, estamos hablando de algo que no es verdad que está solamente agrupando a las comunidades indígenas, aunque ellas sean las voceras en este sentido. El punto número 1 del reclamo es reducción y no más subida de los precios de los combustibles. Reducción y no más subida de los precios de los combustibles. Congelar el diésel y la gasolina extra y Ecopaís. El Ecuador tiene sus marcas de gasolina. El Ecuador es productor de petróleo, etcétera. Pero la situación que está afectando a todo el mundo afecta al Ecuador. Estados Unidos es productor y uno de los problemas más notorios en estos momentos en términos de la economía de la gente es el costo de las gasolinas. Entonces, fíjense que es el punto número 1, que por ese punto pudiéramos estar en reclamo en todas partes del mundo. El precio de los combustibles, congelarlo. También ellos quieren, el punto número 2, ellos quieren una moratoria para 4 millones de personas. Que los bancos públicos y privados declaren una moratoria de no menos de 1 año para que la gente enfrente la crisis. Es decir, que los bancos cierren. Porque no es otra cosa. Estamos hablando de alivio económico para 4 millones de familias
con la moratoria de mínimo de 1 año y renegociación de la deuda con reducción de las tasas de interés en bancos públicos, privados y cooperativas. No al embargo de los bienes como casa por falta de pago. Es decir que estamos hablando de que los préstamos hipotecarios no se ejecuten. No se ejecuten, que se declare una moratoria y que además de la moratoria se baje la tasa de interés. Esa es una cuestión que es muy difícil de que pueda materializarse, porque eso significaría el cierre del sistema bancario. Entonces, para lo único que ellos quieren precio justo es para los productos agrícolas. Para los productos agrícolas. Si ellos quieren precios justos en los productos agrícolas. En todos los demás productos, yo quiero rebaja de precio. Ahora, en los agrícolas yo quiero precios justos. Precios justos quiere decir que sean más caros por el costo que tienen ahora. Precios justos en productos del campo, leche, arroz, banano, cebolla, abonos, papa, choclo, tomate y más. Y no al cobro de las regalías de en las flores. No firma de tratado de libre comercio que destruyan la producción nacional, entre otras cosas. Y así por el estilo. Bueno, no es allá en el Ecuador que uno ve un pliego reivindicativo que desborda la realidad. Yo creo que esos pliegos se colocan así a veces porque de todas maneras permiten la negociación. Es decir, yo pido lo que no se pueda y me dan algo de lo que se puede. Es algo así, es algo así. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que prestarle atención? Porque en el 2019, ¿qué fue lo que pasó? En el 2019, todas las protestas que recorrieron la región arrancaron con protestas en el Ecuador contra el gobierno entonces de Lenín Moreno. Ahora es el gobierno de Lasso. Pero después de Ecuador, entonces vinieron las protestas en Chile, las protestas en Bolivia, las protestas en Colombia, más adelante en Perú, en Paraguay. Sobre todo cuando uno ve que en el fondo el tema que está movilizando esta gente es el tema inflacionario. Es el tema inflacionario. Hay el componente político también, porque no tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas la capacidad de paralizar como ha paralizado un país. Detrás de esto, desde luego, que está el correísmo. Detrás de todo esto, en oposición a lo que representa el presidente Lasso. Y ahí eso podría desencadenar una situación de inestabilidad. Y esa inestabilidad no se queda en el Ecuador. Se queda en el Ecuador. Por eso es que hay que prestarle atención a esto que está ocurriendo. Estamos hablando de ya 11 días de paralización de ese país, con situación que se extiende a la mayoría del territorio del Ecuador, y todavía no hay un ambiente de negociación. El gobierno empezó un poco duro, se ha flexibilizado un poco y tiene que buscarle la vuelta a eso para aplacar las cosas ahí en Ecuador. Bueno, eso es lo que tiene que ver con Ecuador.